Hola, buenas tardes. En este video vamos a resolver los problemitas que mandé por el tablón. Recuerdan esos que hicimos en clases. Pero bueno, hago este video por aquel que no pudo asistir a hacerlos, que vean cómo se hacía y bueno, así les queda de ejemplo también. No voy a hacer el primero y el último, el segundo no, ¿sí? Porque si no tal vez me quede un poco extenso el video y bueno. Así ya vamos con ejemplos, no hay problemas de teorema del seno y del coseno. Acá vamos a utilizar las relaciones trigonométricas, ¿no? Las razones trigonométricas que es seno, coseno, tangente, sí, siempre partiendo de un triángulo rectángulo. Pero acá me dan un problema y yo me tengo que imaginar la situación, ¿sí? Ir escribiendo de a poquito todo lo que me está diciendo. Así que bueno, a ver, tenemos: se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados. ¿Cuántos metros? Acá me faltó la tilde. ¿Cuántos metros de cable necesitará? O sea, se va a necesitar para sujetar ese poste, ¿no? Entonces, a ver, yo me imagino la situación, ¿no? Me dice un poste. Bueno, supongamos que este es el poste, ¿no? Qué sé yo, me lo imagino así, el poste, ¿no? Un postecito ahí de luz, ¿no? Y este poste me dice que mide 20 metros de altura, bueno, anoto, 20 metros, perfecto. Me dice que de la parte, me dice que un cable, ¿sí? Un cable parte de la parte superior del mismo hasta el suelo. Obviamente, si este poste empieza acá y termina acá arriba, significa que ahí está el suelo, ¿no? Yo también le tengo que dar un poco de sentido a mi problema. Supónganse que toda esta línea representaría el suelo, ¿no? Entonces ahí está mi poste. Y digo, bueno, a ver. Luego me dice que con un cable que parte de la parte superior del poste hasta el suelo, ¿sí? Entonces yo agarro acá la parte superior del poste y lo llevo hasta el suelo, hasta el piso, ¿sí? Ahí está. Formando un ángulo de 30 grados, ¿sí? Es decir, el cable forma con el piso un ángulo de 30 grados. Entonces, ahí tengo mis 30 grados, ¿sí? Van fijándose cómo voy anotando, ¿sí? Y escribiendo, dibujando estos datos, ¿no? Entonces, la pregunta me dice, ¿cuántos metros de cable se necesitarán? ¿No? Entonces, a mí lo que me pide averiguar es esto que acabo de dibujar de rojo, ¿no? Obviamente, esta parte del piso, a mí me da igual. ¿Por qué? Y porque no me está diciendo, no me está preguntando nada con respecto a eso, no me da datos, ¿no? Entonces yo me guío con lo que acabo de hacer. Y ahora bien, digo, bueno, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué figura se me forma? ¿No? Nosotros vemos claramente que, bueno, este es el cable, este es el poste, este es el piso, pero obviamente si yo me limito acá, veo un triángulo rectángulo, ¿no? En donde se cumplen las propiedades del mismo. Puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Obviamente el poste con el suelo forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por eso damos por hecho, ¿no? Que es un triangulito rectángulo, porque si el poste está al piso, no va a estar así el poste, ¿no? No va a estar todo doblado. Entonces, bueno. Ahora bien, ¿qué podemos aplicar? El teorema de Pitágoras no podríamos aplicar porque si tuviéramos este lado, bueno, me dicen, de donde comienza el poste hasta donde termina el cable hay 10 metros. Bueno, cosa distinta sería, podría aplicar el teorema de Pitágoras, pero acá no. Entonces yo tengo que recordar estas relaciones, estas razones, mejor dicho, trigonométricas, recordando la palabra SOHCAHTOA, ¿no? Justamente estas razones eran seno, coseno, tangente, en donde justamente se relacionan, ¿no? En donde se relacionan los ángulos
de este triángulo rectángulo, los ángulos agudos, ¿no?, de este triángulo rectángulo con los lados del mismo, ¿sí? ¿Y cómo los relaciona? Bueno, el seno del ángulo, en este caso en el del seno, es opuesto, cateto opuesto, lado opuesto, sobre hipotenusa, ¿sí? En el caso del coseno, relaciona el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y en el caso de la tangente, relaciona el opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Por eso de ahí viene SOHCAHTOA, ¿no? Entonces, ¿acá qué voy a utilizar? El seno, el coseno, la tangente. Yo tengo que utilizar lo que a mí me va a servir, ¿no? Voy a utilizar lo que a mí me conviene para resolver este ejercicio, para encontrar ese valor de X, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, quiero utilizar el coseno, ¿no? Obviamente el único ángulo que tienen ustedes como dato es este 30. Entonces dirían, bueno, coseno de 30 es igual a adyacente, ¿no? El cateto adyacente es el que está pegadito a él, no el opuesto ni la hipotenusa, este de acá. Pero pregunta, ¿yo tengo ese dato? No. Sobre la hipotenusa, ¿tengo ese dato? Tampoco. ¿Me conviene aplicar el coseno entonces? Y la verdad es que no te conviene. No vas a llegar a ningún lado con eso. Por ejemplo, tangente. Voy a relacionar la tangente de 30 con el opuesto sobre el adyacente. Bueno, ahí vas a encontrar, pero el lado adyacente. Y a vos no te importa la distancia que hay del poste al cable. No, a vos te importa cuánto mide ese cable. La hipotenusa, entonces tangente tampoco. Por lo tanto, vamos a utilizar el seno del ángulo, ¿no? El seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es 20, lo que mide el poste, sobre, ¿sí? No hace falta poner metros, ¿sí? Sobre la hipotenusa, que es X. Entonces, bueno, acá me quedó una ecuación por resolver. Paso esta X multiplicando para allá. Me queda X por seno de 30 grados igual a 20, ¿no? Y ahora, este seno, ¿cómo pasa para allá? Dividiendo. Obviamente esta X corresponde a un lado, el resultado final va a ser en metros porque estoy trabajando con la unidad de metros. Y acá pongo en la calculadora, fíjense, 20 sobre o dividido es lo mismo, seno de 30. ¿Sí? Y me da como resultado 40. Entonces, mi pregunta es, ¿40 qué? ¿Qué significa ese 40? Bueno, 40 metros. Este 40 te está diciendo lo que mide, ¿sí?, este cable, la distancia que hay de acá hasta acá. 40 metros. Entonces, ¿cuántos metros de cable voy a necesitar? ¿O cuántos se necesitan para sujetar ese poste con este cable al piso? 40 metros. ¿Sí? Así que vamos al tercer problema, que es este de acá, ¿no? Este era un poquito más complicado. Yo le puse 2, pero bueno, en realidad es el tercero. Me dice, una persona observa, ¿no?, en un ángulo de 54 grados lo alto de un edificio. Si la persona mide 1,72 metros y está ubicada a 18 metros de la base del edificio, ¿cuál es la altura en metros del edificio, no? Entonces, acá yo me imagino lo siguiente. Tengo mi edificio, ¿no? Justamente por eso hay que ir dibujando, imaginarse todo, ¿sí?, para tenerlo más claro. Ahí está. Entonces tenemos mi edificio. Obviamente si mi edificio empieza acá, significa que ese es el piso, ¿no? Ahí tenemos el piso, ¿sí?, donde está obviamente apoyado el edificio, ¿no? Y me dice que lo observa una persona, ¿sí? Lo observa formando un ángulo de 54 grados, ¿no? Observa lo alto de un edificio, ¿sí?, y se forma un ángulo de 54 grados. Ahora bien, me dibujo a la personita, ¿sí? Por ejemplo,
acá. Obviamente un dibujo muy precario, ¿no? Yo no soy dibujante. Ahí hacemos un poquito de pelo, ¿no? El pelo rizado, la persona. Entonces, bien. Tenemos la persona que está observando lo alto de un edificio, ¿sí? Formando un ángulo de 54 grados. Ahora bien, cuando me dice observa, ¿no? Observa lo alto de un edificio. Mi pregunta es, o sea, observa, ¿cómo hago la línea? Hago la línea de acá, ¿no? De la parte superior del edificio hasta los pies, hasta el piso de donde está el señor. Y la verdad es que no, porque me está diciendo que está observando. Es decir, va a llegar hasta acá. Hasta la altura, ¿no? Lo tendría que haber hecho de otro color eso, ¿no? Hasta la altura, solo ahí con el rosa, ahí está. Hasta la altura del señor, ¿no? A la altura de los ojos, ¿no? Entonces, me dice que ahí se forma un ángulo de 54 grados. ¿Con respecto a qué? Acá está un poco más difícil, porque acá estoy dibujando, ¿no? Y también me dice que el edificio está ubicado a 18 metros, ¿no? La persona está ubicada a 18 metros de la base del edificio. Es decir, de acá, ¿no? De donde está el señor hasta acá, hay 18 metros. ¿No? Es esto. Ahí va. Bien. Pero, ¿y el ángulo de 54? ¿Y el triángulo? ¿Rectángulo dónde está? Porque acá no lo veo. Acá esta persona, lamentablemente, si esta línea hubiera llegado al piso, se formaba un triángulo rectángulo. Me parece que lo hiciste mal, profe. Y no, la verdad es que no. Acá es en donde yo me tengo que imaginar una línea imaginaria, por así decirlo, ¿no? Que sería de esta forma. Y justamente ese ángulo de 54 grados que se forma sería este de acá, ¿no? El ángulo, justamente acá me dice, una persona observa en un ángulo de 54 grados, esto de acá sería lo alto de un edificio. ¿Sí? Justamente estas líneas que se proyectan al edificio, por así decirlo, es la persona mirándolo, ¿sí? Eso es lo que quiere dar a entender el problema, ¿no? Obviamente me dicen que la persona mide 1,72. Esto va a ser muy importante después, van a ver. Y acá me dice que se forma un ángulo de 54 grados. Ahora bien, se me forma el triángulo rectángulo, pero te faltan un montón de datos, profe, porque tenés el grado de el ángulo y ningún lado en este triangulito. Y yo digo, pero pará, esta línea imaginaria que yo me hice acá, ¿sí? ¿No mide lo mismo que este de acá, que el piso, que es la distancia que hay de la base del edificio hasta la persona? Sí, porque vemos que es lo mismo. Donde empieza el edificio hasta donde está la persona. Esto también mide 18 entonces. Tengo otro dato. No os asustéis. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es aplicar justamente SOHCAHTOA, porque acá se me forma mi triangulito rectángulo, ¿no? Acá se me forma. Entonces tengo mi triangulito rectángulo y puedo aplicar SOHCAHTOA, ¿no? La idea, obviamente, no es averiguar cuánto mide esta línea, esta hipotenusa, ¿no? La idea es averiguar cuánto mide el edificio, ¿no? Es decir, esto. Entonces, la idea es averiguar esto, ¿sí? Este lado. El problema es que ustedes, si se fijan, esta línea imaginaria que yo hice, ¿sí? Entonces, como estaba diciendo, me imagino esta línea imaginaria que obviamente llega hasta esta parte del edificio. Lo que yo voy a averiguar ahora es cuánto mide esta pequeña parte del edificio. Esta otra, ahora después vamos a ver qué onda. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Seno, coseno o tangente.
Entonces, si ustedes recuerdan la palabra SOHCAHTOA, lo que a mí me convendría utilizar acá es la tangente del ángulo, ya que la tangente del ángulo a mí me relaciona el cateto opuesto sobre el adyacente. Yo tengo que fijarme los datos que tengo, ¿sí? No voy a utilizar ni el seno ni el coseno, ya que en ambos se relaciona en algún momento la hipotenusa y yo no tengo dicho dato, ¿no? Entonces me relaciona el opuesto, que yo no sé cuánto mide, le vamos a poner X, esta parte de acá, sobre el cateto adyacente, que es 18. Me queda una ecuación, paso ese 18 que está dividiendo para el otro lado multiplicando. Cuidado cómo lo ponemos en la calculadora esto, ahora se los voy a mostrar bien. Fíjense, tenemos tangente de 54 grados por 18. Entonces pongo tangente de... Ven que acá en esta calculadora al menos se coloca el paréntesis solo, al toque. Y pongo tangente de 80, cierro paréntesis, por 18. ¿Sí? No sé por qué puse 80, es 54. Tangente de 54, ahora sí, cierro paréntesis, por 18. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque si yo no cierro el paréntesis, pongo 18 y cierro ahí el paréntesis, lo que vos estás sacando es la tangente de este 54 por este 18. Y no, vos tenés que hacer la tangente de 54 primero y a eso multiplicarlo por 18. Y a mí me da como resultado 24,7748. Obviamente yo lo voy a terminar acá en las dos cifras decimales. Y como al lado hay un 4, no pasa nada. El 7 queda igual, ¿no? Si es 5 o mayor, ahí sí, ¿no? Uno tiene que aumentar una unidad. Entonces, aproximadamente, esta parte del edificio mide 24,77, ¿no? metros. Si ahí me faltó poner la letrita M, ¿no? Metros, porque obviamente estamos trabajando con esa unidad, ¿no? Entonces, bien, nos tenemos esto, pero ahora nos dice cuál es la altura del metros del edificio. Yo no le puedo decir 24,77, porque ese 24,77 metros corresponde a esta pequeña porción. ¿Y esta otra? Y es en donde yo observo que es la altura de la persona. Y a mí me da ese dato, me da la altura de la persona, que es 1,72 m, ¿no? Entonces, a este 24,77 metros, yo le tendría que sumar 1,72. Y ahí voy a obtener la altura total del edificio, ¿no? Hago 24,77, perdón, más 1,72, ¿sí? Y a mí esto me da 26,49 metros. Una aproximación, ¿no? Porque acá ya empezamos a aproximar. Entonces, aproximadamente, la altura de mi edificio... es de 26,49 metros. ¿Sí? Así que bien, espero que se hayan entendido estos pequeños problemas. Y ahora vamos a ir con el teorema del seno y del coseno, ¿sí? Problemas de ese estilo.